con la planeación didáctica argumentada. Si te das cuenta, en la parte de arriba pues hay un encabezado, ¿no? Con fecha de elaboración, nombre de la institución, el grado y el grupo. Bueno, eso es importante o básico, ¿no? Para determinar para qué institución o para qué grupo estás elaborando la planeación. De ahí viene lo que es el contexto, ¿sale? Entonces, si tú te acuerdas, en didáctica 1 habíamos hablado sobre la importancia de conocer a nuestros alumnos, ¿no? Y sobre todo conocer el lugar en donde vamos a trabajar. Entonces, en cuanto a contexto externo, incluso es importante colocar qué rodea nuestra institución, en qué tipo de población está. No es lo mismo en una escuela rural que en una escuela comunitaria o una escuela de la ciudad o en una institución, incluso, por ejemplo, en la misma ciudad, dependiendo las zonas. No es lo mismo una escuela de La Margarita que a lo mejor una escuela de Xonaca o que una escuela de San Bartolo. Entonces va a ir variando. Sale una escuela de calidad y una escuela que no tiene los suficientes materiales didácticos. ¿Sale? En el aspecto interno, pues son cómo está nuestro salón de clases. No es lo mismo dar clases en un salón de lámina que dar clases en un salón de concreto con ventilación, o dar clases en una escuela donde tienen letrinas que donde tienen baños para niño y para niña. Entonces ahí se anota ese análisis contextual, ¿vale? Por eso es que les comentaba que es ilógico, ¿no? Que alguien te pueda vender una planeación si no conoce tu contexto. Nos vamos con las características generales del grupo. Eso es lo que habíamos dicho que se hacía prácticamente en un diagnóstico inicial o en conocer a nuestros alumnos, ¿no? Si hay alumnos con necesidades educativas especiales, si hay alumnos con de bajos recursos, con problemas de salud, de peso, de talla, de higiene, ¿sale? Entonces, pues bueno, ahí es importante anotarlos, cuántos son, si tenemos algún alumno rezagado, algún alumno de otra comunidad, donde tenga otras costumbres, otro tipo de habla. Entonces sí es importante, ¿no? Conocerlo. De ahí nos vamos con lo que es asignatura. Vas a tener que siempre poner el nombre de la asignatura, qué unidad estás trabajando. Esta planeación didáctica argumentada es para una planeación diaria. En muchas escuelas te lo piden así, en otras te lo piden por bloque, entonces eso lo va a determinar la institución. Sin embargo, esta que te estoy enseñando es diaria. El contenido. La ventaja que tenemos, o por eso es que te subí el plan de estudio, te he pedido el plan de estudio, es que los contenidos, como te darás cuenta en teoría curricular, ya no los marca la Secretaría de Educación Pública, ¿sale? Ahorita, por ejemplo, espero que tú estés súper actualizada leyendo el nuevo modelo curricular, que todavía no se ha hecho enteramente oficial, porque las escuelas están en prueba piloto. Eligieron, no recuerdo si 144 o 155 escuelas, para poder aplicarlo, ¿no? Entonces se supone que en abril ya debe de estar una resolución de si funcionó o no, para poder determinar, ¿no? Esto de la autonomía curricular. Sin embargo, los contenidos hasta ahora siguen como te lo marca el nuevo modelo. Te vienen campos formativos o campos disciplinares. Acuérdate que como a nosotros nos educaron que nada más por materias, pues ya no existe, ¿vale? Ya son campos formativos. Y si te das cuenta, los campos formativos, pues vienen arrastrados desde el preescolar hasta la preparatoria. Por eso es que al final de cuentas cambian las competencias, o sea, más bien cambian pero permanecen. Ustedes ya vieron lo que es el sistema educativo por competencias, entonces yo creo que no hay ningún problema. El número de sesiones, pues bueno, en este caso sería 1, a menos que tu contenido sea bastante extenso y necesitas hacer 2 o 3 sesiones del mismo contenido. El propósito de aprendizaje también el plan de estudios ya no los da. O sea, entonces, la verdad, nos está haciendo el plan de estudios relativamente flojos, porque hasta nos da sugerencia de actividades de cómo trabajar en nuestra clase, pero no hay a veces los materiales con los que se quisiera para poder trabajar. Luego viene el apartado de competencias a desarrollar y vienen los tipos de competencias. Acá tú vas a hacerle modificaciones, por ejemplo, si son
En preescolar van a ser competencias básicas y si son en preparatoria, competencias genéricas, disciplinares. Incluso, por ejemplo, si te has dado a la tarea de leer en el nuevo modelo educativo y la reforma educativa, te vas a dar cuenta, ¿no?, que las competencias a nivel preparatorio ya en los últimos 2 semestres ya son competencias profesionales. Entonces, es lo que les decía al inicio, ¿no?, del curso, que en esta materia ya vas a poner en práctica todo lo que has visto de tus otras asignaturas. Entonces, bueno, las competencias tú ya las conoces, ya las dominas y como supongo que si te has informado de este nuevo modelo educativo, pues bueno, ya la hicimos. ¿Vale? Las competencias, el plan de estudios o el programa de estudios te los marcas sin ningún problema. Entonces, por eso es lo que les digo, que la SEP a veces nos hace flojos a los maestros. De ahí, de las competencias, ya que las determinaste, ¿qué vas a hacer? Las actividades de enseñanza-aprendizaje, las evidencias, la evaluación, que serían los instrumentos, y la transversalidad. Tú en la transversalidad ya viste ese tema en otras asignaturas de la licenciatura, que es cómo se vincula tu contenido con otras materias, ¿sale? Tomando en cuenta que el modelo curricular ahorita te lo está pidiendo así, que tú, que todas las materias sean exactamente competencias para la vida, o sea, que no haya ninguna materia separada de otra, bueno, ahí la vas a colocar. Empezamos con actividades de enseñanza-aprendizaje. Acuérdate que siempre te he dicho, al menos en didáctica 1, que debe de haber tipos de contenidos, contenido actitudinal, procedimental y conceptual. Entonces, ¿por cuál vamos a empezar? Con el conceptual. Entonces, sería una actividad de inicio con contenido conceptual. El alumno, ¿cómo va a saber hacerlo si no tiene un fundamento o no conoce un concepto? ¿Vale? Entonces, en las actividades de inicio vas a poder determinar el contenido conceptual que tú quieres dar, ¿no? Tú, en mi materia de psicología del aprendizaje, me parece, compraste un libro o le sacaste copia, no recuerdo, que se llamaba Estrategias de enseñanza-aprendizaje. ¿Sale? Era uno rojito y la autora era Virginia, no recuerdo el apellido. ¿Sale? Entonces de ahí te puedes basar en sacar las actividades de enseñanza-aprendizaje. Las actividades van a ir variando dependiendo de la asignatura. Acuérdate que ya lo que nos está pidiendo la Secretaría de Educación Pública son actividades constructivistas, ¿no? Sería ilógico que los pongas a hacer simplemente una lluvia de ideas o un cuestionario, contestar las páginas de un libro. ¿Sale? Entonces deben de ser buenas actividades. Evidencia, ¿qué es lo que tú vas a demostrar a partir de esa actividad que estás haciendo? Pueden ser fotos, apuntes escolares, dinámicas, trabajos, proyectos, infografías, todos los recursos que vimos, ¿no?, en didáctica 1. Evaluación son los instrumentos, ¿sale? Imagínate, acuérdate que vimos los tipos de evaluación sumativa, formativa, entonces va a tener que ser sumativa, ¿no? Entonces vas a ver si ocupas una rúbrica, una lista de cotejo, una escala de rango, un cuestionario. Sería poco probable usar un examen para diario, ¿no? Y en transversalidad pues va a depender de la asignatura. Por ejemplo, vamos a dar un tema de historia. ¿Con qué está vinculado? Pues con español, con ciencias naturales, con desarrollo personal y social. Va a depender del campo formativo que estés trabajando. Luego vienen pues las actividades de desarrollo, que es una actividad, pues ya lo habíamos visto. Eso es lo que me sorprende, ¿no? Que me dices que tienes dudas y ya lo habíamos visto de ese tipo de contenido. Una actividad que te permita checar procedimientos. Y exactamente lo mismo en evidencia, en instrumento de evaluación y en transversalidad. Y una actividad de cierre, ¿no? Pues para comprobar los conocimientos de tu alumno, si quedó claro o necesitas repetir, ¿no? Las actividades. De ahí ya por último te habla sobre recursos de aprendizaje. Ahí debes de colocar todos los recursos que estás utilizando. Si estás utilizando plumón y pizarrón, pues anota plumón y pizarrón. Si estás utilizando fotocopias, anota fotocopias. Si estás ocupando diapositivas, pues computadora, luz, proyector,
conexión eléctrica, cargador, ¿no? Entonces siempre es bien importante detallar todos los recursos de aprendizaje. Imagínate que otro maestro llegue y quiera ejecutar tu planeación y no anotaste en recursos de aprendizaje que ocupaste cargador del app, él no lo va a tener. Entonces cuando se descargue la compu, pues bueno, ¿qué va a hacer, no? En fuentes de información debes de citar en formato APA. Acuérdate que todas mis tareas al inicio cuando te llegaba a pedir referencias te decían formato APA, entonces ya es hora de ocuparlos, ¿no? Ocupa el formato APA el 18 para citar tus referencias. Luego viene evaluación, estrategias de evaluación, que son los tipos, que te enseñé los tipos de evaluación. Los momentos que vas a evaluar de tu rúbrica, perdón, de tu planeación y la ponderación, o sea, el puntaje. ¿Vale? Prácticamente esta es la planeación didáctica argumental. Si tienes alguna duda, déjamela.